Las personas son o no son, sencillamente. Pero cuando tu pueblo te reconoce como su poeta, tú no tienes necesidad de estar buscando famas, ni tronos, ni reconocimientos de ninguna clase. La mejor condecoración es el cariño, el respeto, el saludo cordial y cariñoso que siempre te da tu pueblo. Eso es lo que te condecora. Así finalmente. ¿Te sientes tú, reconocido? Me siento así dentro de mi pueblo campechano. No importa el lugar al que vaya, Ciudad del Carmen, Campeche, sí, Chacán, no importa. Yo puedo irme, pero no cambio el hogar. Puedo salir un momento, ver otro paisaje, conocer otras entidades, otras costumbres, otras valoraciones culturales y todo. Pero si me tardo mucho fuera, empiezo a sufrir de nostalgia. Y eso quiere decir que me reclama mi paisaje de mar, de este mar. Mi paisaje citadino, ¿sí? Mi paisaje célico. La forma como el cielo se pone sobre mi cabeza es muy importante. Y yo levanto los ojos y está lleno de estrellas siempre todo mi cielo en las noches. La luna de ayer fue espléndida, extraordinaria. Estuvo anoche la luna. Como si hubiera sido luna de octubre, ¿no? Y las cuando de octubre, se refleja en las aguas de la bahía. Maravillosas. Entonces todo el hábitat mío está compenetrado de mi realidad y entonces ya forma parte de mí. Entonces no puedo irme mucho tiempo. Tengo que volver rápidamente. ¿Te reclaman tus raíces? Me reclama, sí, el cariño de mi gente, me reclama el recuerdo de todo lo que se ha hecho, la capacidad de recordar los pasos transcurridos. A veces se regresa con una lágrima a buscar lo no llorado, o a veces buscamos o tratamos de buscar los sentimientos y las heridas más profundas, que casi siempre son las heridas de amor. Entonces muchas personas creen que van al paraíso del amor y todas deben de regresar con una herida porque nadie sale inmune. Y muchas veces son tercos y regresan de nuevo y regresan con 2 heridas posteriormente. Creen que se van a curar otro amor, va a curar la herida que causó el primer amor y no es así. En efecto. Este reconocimiento que te entregó el señor gobernador, ¿te llena de orgullo? ¿Te satisface? Bueno, el reconocimiento dice lo que es, ¿no? Es entregar a un maestro una vez cada año. A partir de este año, pues la primera vez que se entrega, y reconocerlo por sus méritos. Quiere decir que posee cualidades buenas, ¿no? Recuérdese que Juárez, por ejemplo, le decían benemérito, bene, bueno. Méritos, todos sus méritos son buenos, son positivos. Entonces, bueno, aquí se trata de una convocatoria oficial porque atrás hay un decreto. Entonces fue primero un anteproyecto de ley, el gobernador del estado pasa el anteproyecto al Congreso del estado, el Congreso sesiona, aprueba y emite un documento, un decreto que aparece publicado en un periódico del estado, el periódico oficial del estado. Es el decreto número 109 y apareció publicado el 26 de diciembre del año pasado, donde se invitaba a la ciudadanía y a las instituciones que rige el documento, exactamente a las que rige, a hacer propuestas para reconocer nada más a un maestro, para reconocerlo como emérito. Sí, porque hay una ceremonia oficial, ¿no?, que se celebra cada 15 de mayo, en la cual se reconocen el premio Altamirano y con otros nombres a los maestros que acumulan hasta 75 años al frente de grupos, 50, etcétera, ¿verdad? Pero acá es algo especial, ¿verdad? Sí, porque es el sindicato y la Secretaría de Educación la que premia los años de servicios de los maestros, y aquí es el gobierno del Estado. Exactamente. El gobierno del Estado. O como se dice, el pueblo y el gobierno. Bueno, sí, de alguna manera el pueblo está representado por el que detenta el poder. Claro. Bueno, tú estudiaste primero para maestro de educación primaria, ¿no? En la normal, la benemérita, aquí también benemérita normal. Sí, y centenaria. Es benemérita y centenaria, ¿no? Escuela Normal de Profesores Isabel, Pilar Elena Flores Acuña. Ese es el nombre que lleva completo. Yo te decía que una de las cosas de los articulados del decreto es precisamente que no pueden ser propuestas personas que, aunque estén trabajando permanentemente en la educación de Campeche, no sean
maestros normalistas titulados. O sea que una de las primeras cláusulas es ese requisito. Entonces nosotros haber pasado por una escuela normal. Sí. La de Selchacán, la de Campeche, sí, la de Ciudad del Carmen, la de Calquiní. Sí, perfecto. Eso quiere decir que todos ese otro cúmulo de profesionistas que han encontrado en el techo financiero de la educación acomodo para resolver su problemática de empleo y que están abocados a la tarea de educar, de enseñar en el aula, ninguno de esos tiene opción, porque no está contemplado dentro de la ley que crea el reconocimiento. Ese es uno de los requisitos nada más, ¿no? Porque hay muchos requisitos que hay que poner allá. El decreto dice, por ejemplo, que ningún candidato puede ser propuesto si no tiene como mínimo 20 años de servicio. Después de 20 años de servicio, puedes aspirar a que alguien te proponga. O sea que no es fácil tampoco. Ya tienes que pasar 2 décadas, 2 generaciones, de haber educado 2 generaciones para aspirar también a que seas propuesto. Así es. ¿No? Otro de los articulados dice que tú no te podrás proponer solo, aunque tú eres el que más te conoces. Y tú te conoces mejor que ninguna otra persona, pero no podrás hacerlo. Por otro lado, ningún organismo que pueda proponer a una persona debe ser menor de 20 miembros. Esa es otra de las características. Y es muy claro cuando dice que ningún organismo se haya constituido a propósito para hacer la propuesta nada más. No, ya debe tener tiempo propuesto, creado ese organismo para poder proponer. ¿A ti quién te propuso? El sindicato de maestros, la sección 4ª del sindicato de maestros. Te decía, tú primero pasaste por las aulas de la Benemérita Escuela Normal del Instituto Campechano. ¿Ahí encontraste tu vocación o ya la traías? ¿Tú siempre quisiste ser maestro y después te estudiaste para abogado? Tal vez yo quise siempre estar cerca de la niñez, pero porque yo quería ser doctor y tener médico. Una especialización en pediatría, en niños, pero se cerró la Escuela de Medicina de Campeche en la época en que yo iba a entrar. Entonces empezaron ¿En la primera a tener... universidad? Sí. La que fundó el doctor Trueba. Sí, de hecho, la preparatoria mía comenzó en la antigua universidad, de la Universidad de Campeche, y la terminé en la Universidad del Sudeste. Y cuando se dividen, dejan la normal en la antigua, y esa antigua recupera su nombre de Instituto Campechano. ¿Sí? Entonces se decía que, de alguna manera, yo estudié la preparatoria para hacer medicina, pero... empezaron unos convenios para entrar los egresados del bachillerato o primero y segundo de medicina en Campeche, hasta segundo. Pero ya cuando llegabas a segundo empezabas a tomar anatomía y disección. Y eran 2 graves problemas porque en Campeche sigue siendo chico y todo el mundo reclama sus cadáveres. Entonces no teníamos cadáveres para hacer trabajo de disección. No. En la carrera de abogado llevábamos dos materias muy vinculadas con la medicina, que son práctica forense y medicina legal. Sí. Y entonces tenías que... El Vidal nos llevaba al hospital Manuel Campos allá a ver a los enfermos, a los quemados y a los muertos. Sí, porque tenías que estudiar... Iban avanzando y escuchabas cómo se iban vomitando los compañeros o cayéndose desmayados cuando veía. Te acuerdas muy bien, claro. Pero porque tenías que identificar... como licenciado para poder levantar el fallo o el acta de una defunción, si fue por quemaduras de qué grado, primero, segundo, tercer grado. Entonces tenías que conocer los tipos de quemaduras, por eso hacía que analizáramos las quemaduras, pero también a veces tuvimos oportunidad de jugar con un pulmón, tocar un pulmón, analizar y estudiarlo, porque muchas veces pueden matar a una persona en tierra y la botan al mar y hacen creer que se ahogó. Y entonces estudiando el pulmón, uno sabe que la asesinaron y que después ya muerta la fueron a botar al mar. Entonces los venenos, me gustaba mucho esa clase porque te pueden envenenar con venenos animales, vegetales o minerales. Y entonces tú tenías que conocer los tipos de veneno. Y todo eso era práctica legal. La medicina forense entraba en todo esto. Esas materias las quitaron de la currícula educativa. Ya no, tienen años. ¿Dónde has estado, Virgilio? Pues yo salí en el 75 de la Escuela de Derecho y no he regresado más que a las grabaciones. Porque lo quitaron, se la volaron, ya no hay nada de esto. Acuérdate que nosotros descendemos del derecho romano. El derecho español desciende del derecho romano. Por lo tanto, teníamos que llevar derecho romano 1 y 2. Y por eso llevamos latín.
¿no? Entonces, llevábamos griego, llevamos latín como idiomas. En nuestro bachillerato nosotros tenemos que llevar 5 idiomas. Llevamos griego, llevamos latín, aparte de las etimologías griegas y latinas, llevábamos francés, llevábamos inglés, y no son las normales, hasta maya, era obligatorio llevar maya, ¿no? Ahora pues no saben ni escribir su español. Sí, realmente, no es por hablar mal de las nuevas generaciones, pero un bachiller de los años 60, 50, 70 salía con mucha preparación. ¿Te acuerdas de que muchos cuando salían, que no podían seguir estudiando, encontraban trabajos sin ningún problema? Enseguida. Y llamarse bachiller y firmar BR bachiller era un signo de orgullo, era un timbre de orgullo. Sí, te debo decir que el instituto tuvo esa prosapia siempre. Cuando don Porfirio Díaz empieza a toma el poder, instituye la red del Servicio Internacional de México. Empieza a tener representantes y embajadores. 23 campechanos ocuparon las carteras de los países más importantes del mundo como representantes de México, porque todos hablaban 6, 7 idiomas, todos los egresados del Instituto Campechano. Hace falta hacer una muy buena, un buen rescate, una revaloración de todos esos campechanos. Pues sí. Fue la famosa década que era insuperable. ¿Quién vencía esa década tremenda que salió? Pues ¿no? sí, en el siglo XIX los textos estaban escritos en francés y en latín. Sí, era fuerza que tenías que hacer. Aprender, como dices, tenía que hacer pero era 3 parte idiomas. de la cultura reinante. La ciudad luz mandaba en ciencia, y las gentes de aquí pudientes mandaban a sus hijos a estudiar a París. No hiciera medicina, siempre estuvo muy adelantada la medicina del Caribe en Cuba, en La Habana, y iban a estudiar en La Habana medicina. Bueno, no quiero salirme del tema, pero yo me formé. No pude ser médico por eso, sencillamente, porque después Mérida exigió llevar el bachillerato yucateco. Entonces terminabas aquí tu bachillerato, que era de 2 años, y cuando llegabas allá no ibas directo a la Facultad de Medicina, sino te obligaban a repetir el bachillerato yucateco, que llevaba 2 años de historia de Yucatán. Y por esa materia, nada más por esa, había unos maestros, hermanos López, los 2 eran historiadores, los 2 eran autores de los libros de historia de Yucatán, y los 2 eran los catedráticos. Así que era una amenaza enfrentarte a eso, así que mejor estudia y pasa por si quieres quedarte. Y la otra era un convenio que se hizo con la Universidad de Veracruz, para estudiar en la Facultad de Medicina de Veracruz, pero pronto se dieron cuenta que entraban con facilidad los campechanos y no entraban los veracruzanos. Y eso creó ámpula, y ¿qué sucedió finalmente? De hecho, que se revocaron esos convenios. Claro. De hecho, hay una enorme generación de médicos campechanos que estudiaron en Veracruz, como el doctor Gantús, el doctor Fernando Rubio Esparza, Ricardo Ávila, el gran compositor. Así es. Y amigo compañeros míos que salieron de la preparatoria, el doctor Juan Chang Medina, Enrique Abreu, etcétera, todos fueron a estudiar a Veracruz. Magníficamente, fueron de los mejores alumnos de la Universidad Veracruzana, pero ocurrió eso. Vamos a hacer unos breves mensajes, maestro, y regresamos con la charla.